Estamos conversando con el doctor Julio Caballero, especialista en bioinformática. Julio, nos gustaría que en esta segunda parte del programa nos comentaras sobre tu proyecto Fondesi en ejecución. Y brevemente para los telespectadores, un proyecto Fondesi es uno de los principales proyectos en ciencia y tecnología de los fondos que entrega el Estado en nuestro país. Por favor, Julio, cuéntanos de tu proyecto. Bien, este proyecto está relacionado con una enzima que se llama proteína quinasa. Y disculpa que yo te voy a ir interrumpiendo, Sí. pensando en que no todos nuestros telespectadores conocen ciertos términos técnicos. Tú nombraste enzima. ¿Qué es una enzima? Bueno, una enzima es una proteína que cataliza determinadas reacciones químicas que ocurren en el organismo. O sea, es una manera que tiene el organismo de controlar que los procesos en la célula ocurran de una manera organizada. Y estas enzimas van a servir como catalizadores. O sea, ¿favorecen el proceso? Sí, favorecen el proceso, o sea, hacen que en ellas ocurra la reacción y entonces ellas van a hacer que la reacción ocurra si ellas están presentes en determinados niveles y si ellas no están presentes la reacción. En términos generales, ¿logran transformar una molécula en otra? Exacto, una transformación química. Y en este caso la enzima que estudio yo se llama proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A es de la familia de las proteínas quinasas, que son enzimas que son encargadas de fosforilar, o sea, añadir fósforo a otras proteínas. En términos generales y también pensando en los telespectadores, en el contexto de una célula, si lo separamos solamente en dos grandes partes, una célula, el núcleo y el citoplasma, que es lo que está entre el núcleo y la membrana celular. Sí. ¿Estas proteínas quinasas están en el citoplasma? Están en todos lados. Hay algunas en el núcleo, hay otras en el citoplasma, hay otras que están en la membrana también. Ya. ¿Por qué razón? Porque las proteínas quinasas son encargadas de activar otras proteínas para que algo ocurra. Por ejemplo, si la célula está de una determinada manera, existen proteínas que no van a hacer su función a no ser que estén activadas. Y la forma en que tiene el organismo de hacer esta activación es a través de añadir fósforo a esa proteína. ¿Una molécula o más de una molécula de fósforo? Puede ser, una o puede ser incluso a veces más de una, porque puede ser en distintos aminoácidos. Ya. Entonces, si la proteína quinasa hace su función, bueno, la otra proteína recibe el fósforo y cambia su forma y entonces ahí tiene una actividad. Entonces existen cadenas de funciones, o sea, existen proteínas que hacen todo un conjunto de funciones una detrás de otra a medida que se va fosforilando alguna y después se desata una cadena de acciones en la célula y se fosforila otra y así, continuamente. Entonces, las proteínas quinasas se conocen como reguladores. Reguladores porque son proteínas que determinan cuándo ocurre una función y cuándo no. Se ha visto, por ejemplo, que en determinados tipos de cáncer, estas proteínas quinasas aparecen demasiado, están demasiado activadas y eso se ha identificado se ha visto eso como una cualidad que identifica que tenemos una célula de un cáncer. Entonces, trabajar sobre las proteínas quinasas tiene el principal motivo para identificar las funciones de las proteínas quinasas es eso, para la terapia anticancerígena. Aunque no es la única, o sea, se ha visto que proteínas quinasas, como están involucradas en casi todas las acciones, se han identificado proteínas quinasas que están relacionadas con Alzheimer, que están relacionadas con otro tipo de padecimientos también. O sea, las proteínas quinasas es una familia de proteínas. Una familia grande, sí. Okay. Y están, están en casi todos lados. Distintas proteínas quinasas están en casi todas las partes de la célula, pero siempre cumpliendo esta función, la función de fosforilar, de agregar fósforo a otra proteína para que esa otra proteína cambie su función y realice una función distinta a la que hacía antes.
por ejemplo, si tenemos que en las células cancerígenas hay una sobreexpresión, o sea, aparecen muchas proteínas quinasas, se considera que eso está relacionado con funciones nuevas, malignas que ocurren en la célula cancerosa. Y si uno controla, elimina esta acción de las proteínas quinasas en ese contexto, uno podría estar también combatiendo que crezca un cáncer. Y a propósito del aporte o el eventual aporte de la bioinformática en esto, podría ser la búsqueda a través de software computacionales de una eventual molécula que pueda neutralizar la actividad de estas proteínas quinasas. Sí, o sea, se ha hecho, digamos, es algo que se hace bastante porque existe mucha información sobre las estructuras de las proteínas quinasas, pero en particular mi proyecto está relacionado con las interacciones entre proteínas quinasas y los sustratos de ellas. O sea, cuando me refiero a sustratos, me refiero a las moléculas sobre las cuales ocurre la modificación química. Sobre las cuales actúa, ¿verdad? Sobre las cuales actúa. Okay. No precisamente las moléculas que controlarían que la actividad no ocurra, sino okay, las moléculas sobre las cuales actúa. ¿Por qué? Porque las proteínas quinasas, curiosamente, ellas son muy especializadas en lo que hacen. Existen muchas proteínas quinasas y ellas identifican distintas secuencias de proteínas. Quiere decir, digamos, que si consideramos que una secuencia de proteínas es un arreglo de varias letras, hay proteínas quinasas que son capaces de detectar unas cuantas letras, pero otras no. Entonces, en ese sentido, es interesante estudiar cómo es posible que estas proteínas quinasas sean tan especializadas en hacer lo suyo y no se equivoquen nunca. Cuando te refieres a letras, ¿estás refiriendo a letras con nomenclatura de aminoácidos? Sí, okay, aminoácidos. Okay. Digamos, por ejemplo, que hay proteínas quinasas que van a detectar una secuencia de aminoácidos basadas en que, digamos, todas ellas actúan sobre determinado aminoácido, pero los alrededores de ese aminoácido, en 3 posiciones hacia un lado y 3 posiciones hacia el otro, son importantes en cuanto a qué especializadas están estas proteínas. Y una especialización tremenda que hace que el organismo funcione con mucha eficiencia. Bien. Ahora, esa especialización está dada en la interacción que existe entre un sitio especial que tiene la proteína y la proteína que va a ser fosforilada, la proteína a la cual se le va a agregar el fósforo. Y esa interacción uno la puede observar a través de modelos computacionales. Esas interacciones son interacciones químicas. Interacciones químicas. ¿Podrían nombrar algún tipo de interacción que ocurra entre ellas? Sí, por ejemplo, interacciones por enlace de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones también de puente salino, con cargas. Okay. O sea, uno podría decirle a los telespectadores que las distintas moléculas y que existen, voy a decir, cientos, ¿verdad?, de moléculas, de distintos tipos de macromoléculas, con moléculas también pequeñas. ¿Las interacciones entre ellas son todas interacciones químicas? Sí, las interacciones son químicas. Ahora, también, digamos, siendo estricto, también son interacciones físicas, porque, por ejemplo, hay interacciones que es por cargas. Hay interacciones, digamos, que las contribuciones a las interacciones generalmente son químicas y una física que se origina a partir de lo que produce la química, y a eso me refiero, por ejemplo, a lo que se llama un campo electrostático, etc. O sea, digamos, las interacciones son químicas y físicas, y lo que nosotros analizamos en un computador siempre va acompañado de una teoría química y física que permite evaluar, digamos, lo que más nos interesa, que es la fuerza de la interacción entre la proteína y, en este caso, el sustrato. Y esa fuerza de interacción va a estar dada, claro, por las interacciones químicas que ocurran, pero por algunos factores físicos que son considerados en los programas que nosotros usamos. A propósito de lo que recién mencionabas,
entre las funciones de estas macromoléculas llamadas proteínas, algunas tienen la actividad enzimática, ¿verdad? O sea, algunas actúan como enzimas, porque recién nombraste entre la proteína y el sustrato. En estricto rigor, esa proteína tiene la función de enzima. Sí, la proteína quinasa es una enzima. Es una enzima. Sí, okay. La proteína quinasa es una enzima y va a actuar sobre un sustrato. Un sustrato. Son las moléculas, sobre la cadena. Digamos, o sea, la proteína quinasa en particular tiene que actuar sobre una proteína, pero necesita otra molécula que le tiene que dar el fósforo, que en este caso es ATP. Okay. Entonces ella tiene realmente dos sitios, uno donde coloca la proteína que va a fosforilar, otra donde está el ATP, que es el que va a entregar, va a ceder el fosfato, que es el que contiene el fósforo, y con eso, digamos, ocurre la reacción. Cuando uno, por ejemplo, va a tratar de bloquear la actividad de esta proteína quinasa, uno lo que hace es que busca una molécula que sea parecida al ATP para que el ATP no se incorpore y así no ocurre la reacción. Pero mi proyecto más que nada está relacionado no con esa parte, sino está relacionado con el reconocimiento de la proteína. El reconocimiento del sustrato, porque las proteínas quinasas son muchísimas y todas reconocen distintos sustratos. Todos son proteínas y todos están, digamos, todas las proteínas tienen una secuencia de aminoácidos. La proteína quinasa va a reconocer una secuencia en particular y otra proteína quinasa va a reconocer otra secuencia en particular. Y la diferencia en que reconozca una y no reconozca otra está dado por la fuerza que está motivada por interacciones químicas y físicas que hace que esta proteína quinasa en particular va a reconocer este sustrato en particular que es otra proteína. Y así se acoplan. Entonces, ese tipo de cálculo se puede efectuar en un computador porque nosotros contamos con las estructuras químicas en el computador y entonces podemos, usando determinados programas, evaluar cuál es la energía de unión entre la proteína quinasa, que es una enzima, y el sustrato, que en este caso es otra proteína. Julio, te saco del ámbito específico de tu proyecto, que por cierto me parece muy interesante. ¿Cuál es a tu juicio la importancia de que en una universidad se desarrolle investigación pensando en los alumnos, tanto de pregrado como de posgrado? ¿Existe algún efecto positivo el que los académicos realicen investigación? Bueno, primero que nada, yo soy un completo convencido de que la universidad debe tener investigación, porque en la universidad se generan los investigadores inicial, y los investigadores son importantes para cualquier sociedad que ande buscando desarrollarse. La investigación surge en la universidad, históricamente surgió en la universidad y los países que más avanzaron se basaron en eso, digamos, que incorporaron la investigación como algo relevante en la agenda. En una universidad como la chilena, que es una universidad joven, la investigación yo creo que va a ser un aporte gigantesco, pero todo va a partir del hecho de que inicialmente uno tiene que tener estudiantes que conozcan que este tipo de actividad existe, estudiantes que se motiven por la universidad, no solamente por las profesiones más conocidas, sino también por otro tipo de profesiones que están, digamos, instaladas en el mundo, y ahí me refiero, por ejemplo, digamos, a la biotecnología, digamos, hacer trabajo de laboratorio en química para innovar, para crear cosas nuevas. Trabajo en cualquier área de la ciencia. Es importante tener, digamos, en la universidad carreras y actividades que hagan que los estudiantes conozcan estas profesiones y que opten por esas profesiones. Cualquier área, digamos, de las más conocidas, como la medicina, o digamos, para ser más específico, la odontología, tienen una gran componente de investigación que un odontólogo no va a notar. Pero todos los materiales que se usan, todo el equipamiento que se usa, son productos de la investigación. La diferencia entre un investigador y una persona que ejerce la profesión, digamos, normal de doctor o algo así, es que el investigador va a estar buscando soluciones nuevas y después el médico va a tomar esas soluciones y las va a emplear en su rutina diaria.
La parte de investigación es una parte que normalmente se desarrolla en países que tienen mucho desarrollo, justamente porque ellos han ido avanzando desde las universidades a ese desarrollo que posibilita que terminen en productos nuevos que consumen el resto de los países. Yo creo que la importancia de tener investigación en la universidad es que poco a poco el país va a tener más especialistas en cada una de estas áreas y en algún momento dado tendremos algo que aportar al desarrollo de áreas conocidas, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que nosotros vamos a estar produciendo nuevos componentes que van a hacer que sea mejor esas profesiones conocidas. Entonces, para mí la relevancia que tiene inicialmente aquí mismo en la Universidad de Talca es que se está creando una nueva profesión, se está creando un nuevo profesional que tiene unos conocimientos, digamos, en nuestra área en particular, pero en otras áreas también. Y después ese profesional, poco a poco, o sea, va a ir desarrollándose y las carreras van a ir creciendo y la interacción va a ir creciendo. Y va a llegar un momento, digamos, donde se va a tener una infraestructura mucho más sólida en el área de investigación. Pero esa consecución, digamos, ese desarrollo, tiene que ocasionarse, tiene que surgir en las universidades. Bien. Julio, estamos llegando al final de nuestra conversación. Sí. Te agradecemos como canal digital, como Campus TV, el que nos haya recibido en tu oficina, en tu laboratorio, y nos hayas compartido sobre tu experiencia sobre el proyecto en curso y tu, voy a decir, amor por la investigación. Muchas gracias. Gracias por venir y gracias por recibirnos y nos veremos en otra oportunidad. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares son las que causan mayor cantidad de muertes a nivel mundial y Chile no es una excepción. La bioinformática, los avances a nivel molecular son fundamentales para generar nuevos fármacos que permitan controlar estas enfermedades. Y en ese ámbito está trabajando el doctor Julio Caballero, con quien hemos conversado hoy día. Estimados telespectadores, les invitamos a un nuevo capítulo de Más Conocimiento en Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Nos vemos en una próxima oportunidad.